Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. No hay nada más bello que el sonido de la risa de un bebé. A no ser que esa risa la oigas a la 1 de la mañana y tú vivas solo en tu casa. Otro fabuloso micro relato con el que quiero comenzar este programa antes de hacer mi saludo habitual. Buenos días, amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Todo depende desde dónde y desde cuándo en el tiempo me estén escuchando, porque esto es un podcast. Por tanto, es en diferido. Bienvenidos y gracias por estar aquí conmigo en Clave 45. Les saluda muy efusivamente su compañero de viaje, su compañero de travesía, Gerald Dean. Y antes que nada quiero agradecerles de todo corazón el buen recibimiento que han tenido los últimos podcasts, particularmente este que yo tenía tantas dudas de poner, que era el último que hice, el número 27, titulado Las apariciones en Bear Creek Township, Pensilvania, 1965. Pero, como lo expliqué en ese podcast, me costó muchísimo grabarlo, muchísimo, porque el primero que hice duró casi 3 horas y era todo lleno de detalles personales, de recuerdos que me venían a la cabeza una vez que estaba leyendo las notas que yo había transcrito. Y bueno, se extendía y por tanto lo corté y después no me gustó los remaches que me quedaron y lo volví a grabar y aún así me duró 2 horas. Y aunque intenté cortarlo no me salió y después volví a grabarlo y me salió, bueno, al final lo que me salió y en total estuve como, 4 o 6 horas haciendo ese podcast. Pero tiene bastante buen recibimiento, así que me he animado a hacer este otro podcast con básicamente los contenidos que corté del otro. Verán, en el podcast anterior quería simplemente hacer la exposición del caso y aún así me alargué bastante, como pudieron apreciar. Pero en este quería más que nada enfocarme en mi análisis de ese caso que yo recogí y escribí. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a analizar un poco mis puntos de vista sobre ese caso, que en absoluto quiere decir que sean correctos, que sean apropiados, ni que sean los únicos, ni nada de esto. Son, como siempre decimos en este programa, son unas claves más, son unos puntos de vista más que a lo mejor te ayudan a ver cosas de una manera diferente a como las estás mirando. Nada más. Para la gente que nos esté escuchando por primera vez, esta es la introducción. La introducción de Clave 45, que es un programa que habla de temas de misterios, temas extraños, y intenta acercarse un poco a encontrar esas grandes verdades, dando claves, siendo una plataforma de reflexión. Y también hablamos de conspiraciones, porque creemos que las conspiraciones existen. No tenemos mucho espacio ni para conspiranoicos, ni para fantasiosos, ni para gente exageradamente lúdica, que no se toma en serio los serios temas de misterio y la seriedad que hay en el mundo de la conspiración. Nosotros nos acercamos a todos estos temas de una manera relativamente pragmática y intentamos encontrarle algún que otro sentido a las cosas que más nos sorprenden. Somos un programa 100% sin ánimo de lucro y sin ánimo monetario. Nuestro único ánimo es la divulgación. Nuestro único impulso es expandir ideas y abrir diálogos. Sí, en el medio vamos a hacer unas cuantas recomendaciones a otro podcast, a otros programas de radio e incluso alguna revista con la que hemos intercambiado medios de promoción. Pero, repito, y lo demuestro a quien me lo pida, nosotros no hacemos ni un solo céntimo con este show, ni intentamos hacerlo, ni queremos hacerlo, ni queremos monetizar. Queremos ser un programa de divulgación, nada más. Eso sí, si a ustedes les gusta este show, por favor, usen las vías de contacto para dejárnoslo saber. Escriban en el muro de iVoox, que es la plataforma principal donde colgamos este podcast. Denle así al pulgarcito que apunta para arriba, los que puedan, porque me han comentado algunos usuarios que en sus móviles no tienen la opción de picar al pulgarcito ese. Pero los que puedan,
denle al pulgar de que me gusta, y los que no puedan por alguna razón, los que no les guste, los que odien mi acento, mi voz, mis temas, mi ángulo de exploración, pueden quejarse de todo ello en el muro de iVoox o en el correo electrónico. Aquí van las vías de contacto, amigos. El correo electrónico es laclave45. Siempre que digamos 45 en las vías de contacto son numerales, son números. Así que laclave45 @mail.com, mail.com. Nuestra web, donde ponemos siempre un resumen del tema que tratamos, lo pueden encontrar en el menú debajo de podcast. Están ordenados cronológicamente. Nos encuentran en clave45.wordpress.com. Después también nos pueden encontrar en Google Plus por podclave45 y en YouTube. Hacemos una transcripción de este programa y le ponemos unos pequeños gráficos para pasarlo a vídeo. Pero en YouTube se van a encontrar exactamente este mismo diálogo que estoy haciendo aquí a través del podcast. Pero búsquenos por YouTube en Clave45 si lo prefieren, y ahí nos encontrarán. Estamos en Twitter. Si ustedes nos siguen, nosotros los seguimos. Estamos en La Clave 45. Una aclaración: no haremos seguimiento a empresas o negocios de publicidad, que parece que lo están haciendo solamente por difusión. Lo haremos a gente privada o incluso a organizaciones de misterio, pero no a temas de publicidad. Así que si vemos a no sé, Tower Records, que nos está siguiendo porque quiere empezar a mandarnos su publicidad, nosotros vamos a ignorarlos. A la gente particular o a la gente metida en ámbito de misterio, esa sí haremos seguimientos mutuos siempre, ¿ok? Y también estamos en Facebook, relativamente activos, cada vez está agarrando más tracción. Búsquenos por Clave 45 y nos encontrarán. Y eso, amigos, una vez sacadas las vías de contacto, pues haremos una exposición, hablaremos sobre noticias si es que las tenemos esta semana. Después, a continuación, haremos el meollo, haremos la parte gruesa del tema del podcast, que es buscando claves. Y después pasaremos a hacer misterios recomendados, que es como hemos renombrado la sección podcasts recomendados, y hablaremos de los podcasts que más nos gustaron esta semana y les pondremos un enlace para que ustedes puedan accederlo fácilmente si les interesa. Y también haremos alguna promoción, algunas otras fuentes de misterio que nos gustan. Después pasaremos a la sección de contactados, donde leeremos algunos de los correos de los oyentes. Y eso, y por último nada, lanzaremos unos agradecimientos a estos pobres internos que trabajan tan arduamente en que salga este programa, y les queremos expresar nuestras gracias aquí en las ondas al aire. Bien, amigos, acomódense que vamos a empezar a buscar claves en Clave 45, donde las conspiraciones existen. No iba a haber apartado de noticias esta vez, pero así por impulso he decidido hacer un comentario. Recuerden que el podcast es en diferido. En el momento en que estoy grabando este podcast, pues muy recientemente ha ocurrido una tragedia en París, en la zona de Nice, depende de cómo lo quieran pronunciar ustedes, en Francia. Resulta que el 14 de julio, un jueves, un desaprensivo, alguien subió a un camión y arremetió contra una muchedumbre que estaba celebrando el Día de la Bastilla. Y ahora que estoy grabando el podcast hay argumentos conflictivos diciendo que han muerto 77 o han muerto 80 personas, dependiendo a qué fuente usted se refiera. Es un poco triste recapacitar de que la gente que esté versada en la historia conspirativa de la humanidad, lo primero que piense, lo primero que haga es escuche versiones oficiales, y después de esas versiones oficiales empieza a encontrar agujeros. Yo no voy a decir aquí en el aire que esto se trata de otro atentado de falsa bandera, ni voy a decir que se trata de un atentado interno, ni voy a decir
ninguna cosa sobre la que no tengo todavía información. Quisiera pedirle a la gente que se crea más o menos seria, argumentando cuestiones de misterio y conspiración, que esperen a tener algo de pruebas y que cuando hagan alguna especulación, que dejen claro que están especulando, para que la gente que no está acostumbrada a oír opiniones y especulaciones entiendan que es una especulación. Una cosa que sí quería comentar es que los medios oficiales de información se han vuelto deplorablemente amarillistas en las últimas décadas. Y este evento en Francia, de verdad que lo ha puesto más en relieve aún más que anteriormente. Y ha habido anteriormente muchas ocasiones para demostrar su amarillismo. Desde Estados Unidos de América, los canales oficiales como CNN, como Fox News, como CBS, continuaban haciendo una repetición de un vídeo. No enseñaban nada sangriento, eran muy sanitizados, eran, muy estériles en cuanto a las imágenes que enseñaban. Pero la retórica de los interlocutores, de las personas que estaban haciendo la narrativa de las imágenes, les voy a dar una imagen visual para que se hagan la idea de lo que ellos proyectaban. Imagínense una diva, una malísima actriz, pésima, de películas de categoría C, que tiene que hacer una mini escena dramática, y que solamente tiene en su repertorio un gesto. Imagínensela en el escenario, le están poniendo una música extra dramática para ayudarla y le están enfocando desde el cielo una luz blanca que hace que se parta la oscuridad alrededor de ella. Ella mira hacia el cielo, pone el reverso de su mano en su frente, blanquea los ojos y la otra la lleva al pecho y empieza a enunciar: ¡oh, hados! ¡Oh, ninfas! ¡Qué tragedia! Uno ve eso y dice: Dios mío, qué cosa tan deplorable. Pues esa sensación era lo que canal tras canal tras canal tras canal yo recibía viendo las informaciones sobre la tragedia en la costa francesa. Que los reporteros, en vez de intentar investigar y transferirnos, pasarnos la información, darnos la información de una manera profesional y objetiva, lo único que hacían era apelar a nuestros sentimientos de horror y hablar de tragedia y seguir difundiendo la póliza del terror y seguir usando los medios de información para transferir miedo y seguir usando la televisión para que la población continúe aterrada. No estaban en absoluto interesados en dar información. De hecho, una de las frases más recurrentes era: aún no tenemos información, pero estamos intentando preguntar, pero por ahora todo el mundo está en shock. Por ahí, y se volvían otra vez a enfocar en la parte más amarillista, en la parte más sensacionalista. Repito, yo todavía no sé cuáles fueron las motivaciones, si hubo alguien detrás, alguna conspiración detrás de esto. No sé todavía estos detalles. Lo que sí sé, amigos, es lo que he sabido ya y lo que mucha gente sabe desde hace muchas décadas, que los medios informativos quieren continuar la doctrina del terror. Quieren perpetuar esta doctrina donde la masa vive aterrorizada y es capaz de relegar, de rendir sus libertades, sus pocas libertades que le quedan, a cambio de que el gobierno les ofrezca un aliento, una sugerencia de seguridad, que al final, mes tras mes, año tras año, década tras década, vemos que no la cumplen. Nuestros gobiernos no son capaces de mantenernos seguros. Y si Gladio, la operación Gladio, las operaciones Stay Behind en Europa han sido maestras de algo o nos han enseñado algo, es que los gobiernos nos quieren aterrados y nosotros no somos capaces de exigirles nada.
Nosotros no somos capaces de decirles, ustedes no nos mantienen seguros, dimitan, bájense que vamos a poner otros. Nosotros no somos capaces, no tenemos recursos, no tenemos maneras de fiscalizar esa seguridad que nos prometen, de decir, no son capaces de dárnosla, pues sáquense de aquí. En fin, intenten no comprar esta doctrina del miedo, intenten no comprar estos canales que solamente le venden amarillismo, terror, que solamente le venden angustia. Miren, en Francia pasó una tragedia bastante grande. Intenten encontrar los medios de información que les hagan entender qué pasó y que les hagan entender de quién fue culpa, y solidarícense un poquito con la gente que está sufriendo por culpa de lo que pasó. Pero los medios de comunicación y los gobiernos, obviamente, no son sus aliados. Bueno, aquí voy a dejar lo de las noticias y continuamos con el programa. Hoy en Buscando Claves, análisis de las apariciones de Bear Creek Township. Para los que me estén escuchando por primera vez, este programa es un análisis del programa anterior que hemos hecho, el número 27, titulado Apariciones en Pensilvania en 1965 y 1980. Si quieren saber los detalles en concreto, búsquenlo, es el programa número 27, búsquenlo en nuestra lista de podcasts. Aquí solamente voy a dedicarle un minuto a hacer una sumarización. Hubo dos apariciones en 1965 y 1980, que eventualmente en el año 1989 me encontré con el individuo, el testigo que las había presenciado, y él accedió a darme una entrevista para narrar su experiencia. La primera aparición es la que voy a empezar, obviamente, analizando y dando mis impresiones acerca del tema. Las impresiones voy a compararlas con las que tuve en su momento o poco después de haber escrito el testimonio que me fue dado, y también lo voy a comparar con lo que pienso ahora, que han pasado ya 25 o 30 años. En fin, el resumen de la primera aparición era que había un señor en Pensilvania que estaba construyendo su casa a las salidas de un pueblo, y cuando la tenía ya casi acabada, era un área un poquito más alejada del pueblo, hacia las afueras del pueblo, pero no completamente desconectado del pueblo. Cuando estaba acabando ya su casa, una noche lo despertó una sensación extraña y la carencia de ruidos alrededor suyo, y cuando salió encontró una figura humana que estaba flotando a 1,5 metros del suelo, y la figura parecía medir 3 metros y parecía estar vestida con una sotana y tener la cabeza inclinada sobre el pecho. Otra parte curiosa de esta aparición era que la sotana parecía está hecha jirones, destrozada, harapos, y también que parecían como brillar. Y por último, la aparición le dijo en inglés, why won't you acknowledge me, que quiere decir ¿por qué no me reconoces, no me das crédito? El testigo tenía un rifle y amenazó a la visión, a la persona, aparición, humanoide, lo que quieran llamarlo, y le dijo que se saliera de su propiedad, que estaba infringiendo sus derechos de propiedad, pero se volvió hacia atrás y se metió en su casa y esperó a que desapareciera, y eventualmente desapareció. A los pocos minutos se desvaneció. Ahora, si quieren escuchar todos los detalles maravillosos, pues escuchen el programa número 27, y ahí la verdad me pasé como 1 hora hablando del tema, dando los detalles, y que apenas hice nada de análisis, fue solamente descripción de los hechos que me habían sido contados y que yo había escrito y que ahora estaba transcribiendo. Para empezar con este análisis, tengo que decir que yo hice un montón de preguntas. Tuve mucho cuidado al hacer las preguntas, porque esta gente de campo, rural, pues desconfían un poco, se mantienen un poco resguardadas de los desconocidos. A mí me acababan de presentar a esa persona básicamente aquella noche. El señor J.T. Smith no tenía ningún motivo por el que confiarme su secreto, su narración, porque no era un secreto. El señor J.T. Smith la había contado en el pueblo y mucha gente
pues se lo había tomado choteo y le había caído un poco mal en reputación. El señor J.T. Smith tampoco andaba siempre luciendo ni haciendo alaracas, ni tampoco presumiendo de la vivencia. Cuando vio que había muy poca gente que lo apoyaba, él se guardó la historia y no volvió a hablar de ella. Por tanto, yo, para hacer preguntas, ya me di cuenta inmediatamente que tenía que andar con ojo, porque esto creaba un poco de desconfianza. La actitud que me pareció más sana y que creo que me dio mejor resultado fue simplemente escuchar y mostrarme como empático, simpatético hacia la narración que me estaba contando. Y de hecho yo lo dejé contar todo a su manera. La narración que él hizo creo que duró como entre 15 o 20 minutos. Yo fui capaz de intercalar algunas preguntas aquí y allí, pequeñitas, ¿no? Y cuando él acabó, yo le dije, por favor, tengo un montón de preguntas, y se lo hice desde un punto de vista intentando invocar su empatía y demostrarle que yo no lo estaba juzgando. Y él se mostró bastante abierto a todas las preguntas que hice. Enseguida vio, después de la segunda o tercera pregunta que le hice, vio que eran solamente detalles para darle más carne, más vida, para hacer más física la historia en sí. Por ejemplo, el tema del fusil de caza fue de donde salió cuando yo le pregunté si él siempre andaba con fusil o no, etcétera. De ahí fue cuando surgió ya la conversación se llevó a los derroteros de que él había estado en el servicio militar y que había estado en Europa, en varios países de Europa, incluso había estado en la base de Rota en España. Pero dijo que muy poco tiempo, que apenas había estado un mes ahí, motivos de trabajo, no me explicó lo que. Lo hizo sonar como que había gente que le dan destino y se puede pasar su destino rascándose las narices, pero otra gente lo mandan a hacer como una misión o construir algo, ¿no? Un objetivo determinado, y después lo mandan a otro lugar. Y dice que ese fue el caso de él, que él no pudo disfrutar de España, que solamente estuvo allí como un mes. Pero fue cuando él me contó que había estado en varios países del mundo y que había visto bastante mundo y se mostró como un hombre bastante abierto de mente. Ahí fue donde también él me aclaró que el hecho de haber vuelto a Pensilvania a vivir era una decisión propia, era una decisión de querer volver a sus raíces, a las montañas que él conocía, a la vegetación con la que se sentía ligado, y a la familia que en su momento él creía que hacía buenas migas, aunque después se le demostró que no y se llevó su disolución. También quiero aclarar de que el señor J.T. Smith no se acordaba qué día de la semana le había ocurrido esta aparición. Y ojo, yo cuando hice esta entrevista, como expliqué antes en el episodio, fue en el 1989, y como comenté también en el episodio anterior, yo había ido de vacaciones, de hacer camping. No esperaba buscar el misterio, ni esperaba encontrarme con historias, ni nada parecido. Estaba muy mal preparado. Tenía una libreta de notas y ahí tuve que escribir todo con un lápiz, ni siquiera un bolígrafo. La gente que va de camping saben de sobra que los bolígrafos, por lo general, bueno, ahora quizás sea mejor, pero en el 89 los bolígrafos no eran buenos compañeros de camping, porque la tinta se enfría, sale por fuera, había diversos problemas técnicos, y un lápiz le sacabas punta y ya está. Y si no tenías con qué sacarle punta, lo frotabas contra una piedra hasta que le saliera la punta. Y siempre podías escribir. Bueno, detalles aparte. Pues como digo, el señor J.T. Smith eventualmente se mostró bastante receptivo a los tipos de pregunta que yo tenía. Pero él no estaba orgulloso. Me acuerdo distintamente, y no lo escribí en las notas, pero me acuerdo ahora, mirando para atrás estos 30 años que han pasado, de que cuando él estaba haciendo la narración, casi ni me miraba. La estaba haciendo para sí mismo. Miraba al suelo, miraba al horizonte, miraba fuera de su porche, señalaba con la mano a un sitio del terreno o al otro para indicarme dónde habían pasado las cosas, etcétera. Pero me daba la impresión de que a él no le importaba lo que yo pensara. Y efectivamente, esto está en línea con lo que ocurrió, que fue que su amigo, el granjero que me había ofrecido agua y un pozo donde beber, pues había insistido en hacernos las presentaciones y le había insistido a él en que la contara. Él no tenía demasiadas ganas de contarla. Era como que más o menos estaba reconciliando con lo que le había pasado. Y
y haciendo paces con eso, ¿no? Y por eso lo estaba contando. Me hizo también los sonidos onomatopéyicos del ulular que oyó. Y él dice que él conoce de sobra los búhos del área y que eso no podía haber sido uno de ellos. De hecho, no conocía ninguna raza que ululara de esa manera. Ahora, yo escribí en mis notas de que él tuvo un ulular que acababa, los últimos ululeos acababan descendiendo en gravedad. Y no consigo acordarme de cómo me los había imitado él. Por tanto, yo no puedo arriesgarme a imitárselos a ustedes y hacerlos aquí en la radio. Me gustaría, a lo mejor tendría un efecto bien dramático, pero es que no me acuerdo el sonido que me hizo él. O sea, sé que hizo un sonido de búho, ¿no? Pero esto que nota que yo puse de que acababan en sonido grave y descendiente, no sé qué pensar de ello, no tengo un análisis claro acerca de ello, pero sí quiero aclarar de que a este hombre que había vivido toda su vida aquí, había salido fuera a otros países y después había vuelto y comenzado a hacer su casa, y que era un hombre de montaña, él decía que él no había oído nunca a ningún búho hacer este tipo de sonidos. Algo de crédito yo le doy. ¿Qué más? Una cosa también no me cuadra dentro de lo lógico y que se me va allá al terreno forteano es la descripción que él hace de la sotana, y no sé por qué no usó el término robe o priest robe, que es como atavío de cura o sotana de cura. Él usó el término cassock. Y ojo, yo no recuerdo a gente referirse a chaquetas o a zamarras o camperas por ese término cassock allá en Pensilvania y en casi ninguna parte de los Estados Unidos de América. Es un término muy único, y sin embargo el señor J.T. Smith lo usó. Y ahora que lo estoy haciendo en memoria, no recuerdo qué pensé de ello. Recuerdo que no supe qué pensar de ello cuando estaba en casa repasando las notas. Y tampoco sé qué pensar acerca de ello ahora. Hubiera sido un término mucho más coloquial y más normal usar priest robes. El término robe quiere decir eso, una sotana básicamente, ¿no? Pero no lo usó cassock. Y sí usó el término friar, dijo like a priest, como un fraile, como un sacerdote. Veo que él no dijo la palabra monje, como en los programas de España hacen, ¿no? Los ensotanados, o que parecía la figura de un monje ensotanado, etcétera, y cosas así. Él no usó nada de eso. Usó el término cassock y usó friar, un fraile, o a priest. En fin, creo que tiene algo. Y ahora esto fue una reflexión que estoy haciendo ahora, no la hice de entonces, pero creo que tiene que ver con que muchos de los testigos españoles que se refieren a ensotanados tienen algo que ver también con la disposición descriptiva de la cabeza, que suelen tener como capuchas de monjes. Y aquí en este caso, el señor J.T. Smith fue capaz de verle una cabeza ovalada a este ser, sin capucha, una cabeza ovalada. De hecho, ahora viene otro detalle. La nariz, que él insistió en que era una nariz, que era aguileña y que le salía muy por delante de la cabeza. La cabeza estaba inclinada hacia su pecho, pero fíjense en este detalle. El señor J.T. Smith, a pesar de ser un hombre relativamente alto, medía lo equivalente a 1,80 m, creo que serían como 6 pies de alto. Incluso cuando lo conocí, que ya estaba de avanzada edad, era alto. Esta figura estaba flotando ya 1,5 m encima del suelo, y aún por encima esta figura medía como 3 o 3,5 m. Por tanto, desde el ángulo en que el señor J.T. Smith está mirando esta figura, él podría mirar sus rasgos faciales de abajo, pero sigue insistiendo en que la cara es toda negra. Pero sí le llama la atención esto de un pico. No me mencionó, perdón, una nariz aguileña muy larga, que parecía un pico. Esto fue lo que dijo él, que podría parecer un pico, y lo dijo usando el condicional. It could have looked like a beak. It could have, podría haberse semejado a un pico.
fue lo que dijo el señor J.T. Smith. Y estoy analizando muy en detalle las palabras porque estoy intentando desde un ángulo medio psicológico intentar encontrar algún sentido detrás de las palabras que él decidió usar y las que decidió no usar. Y otra persona hubiera dicho, sí, era una cabeza ovalada y tenía un pico, pero el señor J.T. Smith decidió no decir eso, no afirmarlo. Decidió decir que veía la protuberancia de una nariz, pero que era tan grande que se podría parecer un pico aguileño. Y después está el detalle de que él insistió que la casaca de fraile, la sotana, estaba hecha jirones, estaba destrozada, o sea, tenía muchos hilachos que cada uno se movía en diferente moción. Shredded fue el término que él usó, y que cada uno de los harapos se movía a su paso, y algunos como que brillaban, producían destellos, cintileaban. Y esto no supe ni qué pensar de ello entonces, ni sé qué pensar ahora, porque ahora mismo, o sea, cuando les grabé el episodio anterior, usé el calendario, miré y vi que aquella noche había luna nueva, quiere decir que no había luna. Y no tengo mucha idea de dónde podría haber salido estos destellos. Recuerden, el señor J.T. Smith salió con un candil de gasóleo o aceite, oil lamp. Oil es aceite, entonces vamos a decir que es una lámpara de aceite, aunque yo creo que oil es intercambiable con gasóleo. Solamente quiero ser un poco preciso, porque mucha gente de rural ya hace tiempo que incluso han dejado el aceite de lado y se han pasado a usar el gasóleo. Suelen comprarlo en unos bidones grandes y los mantienen por medio año, un año, van sacando lo que les hace falta. Seguramente eso fue la práctica que hizo el señor J.T. Smith, pero bueno, él usó el término oil lamp. No, yo podría estar equivocado al hacer esta deducción. Pero, como digo, el señor J.T. Smith, y ahí tienen un dibujo que he hecho, tienen en la página web, en el podcast original, en el podcast 27, tienen el dibujo original que me traje de Pensilvania después de entrevistarlo. Ahora acabo de hacer uno más limpio, usando las proporciones que venían en el dibujo. O sea, la cosa ocurrió visto desde arriba en un paisaje en plan horizontal, y mi cuaderno de notas era vertical, entonces lo comprimí todo y apenas se ve. Ahora agarré y lo traspasé, lo volví a dibujar, le di tinta, le borré el lápiz para que ustedes lo puedan ver un poco más claro, y lo voy a colgar, cuando ponga el podcast lo voy a colgar en la página web mía de clave45.wordpress.com. váyanse al menú de los podcasts, elijan el número 28 y ahí van a ver un dibujo más detallado y limpio que acabo de hacer para este podcast, ¿no? de una transferencia del dibujo que hice en el año 89. Pero si se fijan ahí podrán ver que hay un dibujo del radio de la lámpara, del fulgor, de la luz que emitía la lámpara de gasoil. Y el señor J.T. Smith salió del porche, se bajó, caminó hasta donde estaba, por eso fui capaz de más o menos, a ojo de buen cubero, apuntar unas medidas. Recuerden que no tenía yo metro, no tenía grabadora, no tenía nada de las herramientas de las que fardan los investigadores hoy en día, porque había ido de camping. No esperaba yo tener que grabar nada ni escribir nada. De todas formas, esto, como digo, a ojo de buen cubero hice una medida de cuánto a distancia había por eso hice ese gráfico a lápiz para acordarme después. Y el señor J.T. Smith me mostró el radio que iluminaba la lámpara. Él se acordaba claramente. Y esto es una inferencia que voy a hacer yo. El señor J.T. Smith sí me dejó claro que tenía miedo, que nunca había visto nada parecido, y él medio se avergonzaba de admitir que tenía miedo. Pero en intimidad, admitir que uno tiene miedo no es tanto admitir que uno es débil, por lo general, sino admitir que a lo que te enfrentas es algo que se merece tu respeto y te produce miedo. Eso ya lo fui capaz de deducir en el 89 y lo sigo manteniendo hoy en día, conociendo como conozco a la gente rural de los Estados Unidos de América, que suelen ser, en general, con sus notables excepciones por medio, suelen ser una gente bastante noble y que se suelen regir por un código, y una vez que entiendes el código
hey, ahí te defiendes bien con ellos porque se van a mantener por ese código. Siempre cabe de pensar que los cintileos, que los destellitos que emitía, los harapos, los jirones que tenía en su sotana esta figura, podían ser destellos producidos por la lámpara de gasoil, podían ser. No tengo otra explicación causística acerca de eso, de decir, el señor llegó a inferir que eran cientos de destellos a la vez, chiquititos, sobre el cuerpo, según se movían los jirones de los harapos. Y recuerde con otro detalle, él dijo que no había viento, aquel famoso factor de la campana de irrealidad que ahora están acuñando tantos términos aquí los investigadores del misterio españoles. El señor J.T. Smith ya me habló del fenómeno, sin mencionarlo por su nombre, pero ya me habló del fenómeno en el 89, diciendo que no había viento, no sentía él el viento, no oía el viento, no oía grillos, no notaba pájaros, no oía ranas. De repente había como un silencio sepulcral donde lo único que importaba era la figura enfrente de él. Y ojo, la figura no avanzó, no subió, no bajó, no se movió para los lados, no levantó la cabeza, se mantuvo así. Y el señor J.T. Smith se atrevió, como digo, a instigarla para que se fuera. Vamos, persona valiente donde las haya, ¿no? Yo creo que su reacción le da mucho crédito, el hecho de andar de espaldas hacia la casa hasta encontrar la puerta sin quitar el ojo de la figura que la ha amenazado. Esto creo que son instintos de cómo comportarse cuando te encuentras un oso. Bueno, y ojo, hay diferentes tipos de osos, me han contado, en Pensilvania hay osos negros, osos pardos, etcétera, y depende del oso te tienes que tener un comportamiento diferente, y esto es uno de los comportamientos que me han contado de hacer con un oso, que es hacer ruido más que él, pero a la vez echarte para atrás para que él no se sienta que lo estás amenazando mientras no le quitas el ojo de encima. Esto me vino a la memoria ahora, no cuando tomé las notas. Así se comportó el señor J.T. Smith, como un verdadero hombre de montaña de Pensilvania, y se entró en su casa y se metió detrás de la pared, ¿no? Esperando a que se desapareciese la figura. Efectivamente se desapareció. No le pregunté, y lamento no haberle preguntado, qué hubiera hecho si la figura hubiera continuado ahí. No lo sabemos, eso. Es interesante, es curioso. Y después están las palabras. Las palabras textuales en inglés es why won't you acknowledge me? Y sí, las primeras quieren decir ¿por qué? A no ser que el señor J.T. Smith lo hubiera entendido mal. Won't you acknowledge me? Y esto es algo interesante, señores. Want es una contracción de will not. Si esta figura se quisiese expresar en correcto inglés, usaría una gramática de diccionario, una gramática de libro de texto. Y aquí usa una gramática coloquial. Ahora, cualquiera persona puede argumentar diciendo, a lo mejor estos seres quieren en un momento dado establecer una empatía con nosotros y se nos comunican de una manera que nosotros seamos receptivos. Muy bien, yo no voy a decir que no, como tampoco voy a decir que sí. Pero está esa frase pronunciada en 1965. Como he comentado muchas veces, yo he estado metido en historias muy extrañas, he observado cosas muy raras y tengo un pequeño bagaje de lidiar con gente que sí cree en fantasmas, apariciones y cosas así. Yo no quiero decir que yo no crea, yo simplemente que evito pronunciarme sobre ello porque sé que hay fenómenos extraños, pero vamos, no quiero endilgarles un significado del que no estoy seguro. Pero sí he visto cosas extrañísimas a lo largo de mi vida. Y aquí viene lo interesante, porque ustedes en los comentarios, creo que fue nuestro oyente Kill, dijo que esto podría tener muchos paralelismos con el Mothman, el famoso Mothman de Mount Pleasant. Para la gente que no tenga ganas de buscarlo, que no sepa lo que es, fueron unas apariciones que también ocurrieron en Estados Unidos de América. Y voy a aclarar una cosa, esto ocurrió en West Virginia, en Mount Pleasant, que geográficamente, cuando agarras
todo el mapa de los Estados Unidos y lo miras, geográficamente está tremendamente cerca, ¿ves? Relativamente, salvando ciertas distancias, de Bear Creek Mountain, de la área esta de Pensilvania, donde ocurrió esto. Hablo de relativamente. O sea, teniendo en cuenta que hay 50 estados, estos dos estados son contiguos, uno está pegado al otro. Y mientras que esta aparición ocurrió como en la mitad del estado de Pensilvania, la aparición de Mothman fue en la parte más oeste, que está cerca de la frontera con Pensilvania, la parte oeste de West Virginia. Esa parte yo fui capaz de anotarla ya en los años 90, cuando empecé las investigaciones acerca de Mothman. Y amigos, les voy a también decir un paralelismo extraño. Las apariciones de Mothman en teoría ocurrieron entre 1976 y 1977. La aparición que vio el señor J.T. Smith ocurrió en 1965, un año antes. Ahora, si nos ponemos a hablar de descripciones de aspectos físicos, pues Mothman no tiene mucho que ver con la aparición que vio el señor J.T. Smith. El señor J.T. Smith no fue capaz de verle ningún rasgo físico en la cara, mientras que Mothman se distingue principalmente por sus inmensos ojos rojos. Y después Mothman también parece que tiene como unos pequeñitos cuernecillos peludos y las alas de Mothman. Y esto en este caso era una figura ataviada. Pero, amigos, sí hay, como os digo, una más o menos proximidad geográfica, y hay también una proximidad en el tiempo. Estamos hablando de un año de diferencia aquí. Yo me enteré de el libro de John Keel en el año 90, creo, que fue cuando lo leí y saqué estas notas de la caja de zapatos y me quedé, interesante. Por un momento había pensado que me habían descrito lo que ponía en el libro de Mothman, habían pasado ya unos cuantos años, ¿no? Y eso, y no fui, y después cuando saqué las notas me dije, vaya, no es lo mismo. Pensilvania tiene su pequeño también cortijo de leyendas. Cerca de ese pueblo, en Jim Thorpe, está la leyenda del hombre inocente ahorcado, que se le puede oír quejarse en una cárcel, levantar la mano en protesta y dejar su marca de la mano en la pared de la cárcel. Está también la leyenda de Mary, la de medianoche, una dama de agua, que hace parecido a lo del la chica de la curva, pero es bastante única a Pensilvania. Y después también está la leyenda del hombre verde y Charlie No Face, Charlie sin cara, que es un ser especialmente deformado que te sale en mitad de la carretera de la noche y te mete un susto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que vamos, que Pensilvania también tiene sus leyendas, como muchos sitios, pero lo de una aparición descrita por el señor J.T. Smith, eso está relegado principalmente a West Virginia y a su Mothman. Otro factor que sí me llama la atención de la historia es el hecho de que apenas había luna, de que el candil solamente abarcaba unos cuantos metros alrededor, en circunferencia de diámetro alrededor del señor J.T. Smith, pero sin embargo el señor J.T. Smith ya podía ver la figura, distinguirla flotando delante de él, a pesar de que no había luna, y estamos hablando de noche en un bosque, ¿no? Pues la podía ver, la figura esta que estoy hablando, y distinguir así los cintileos, los destellos que producía sus harapos. Eso es algo que me parece tremendamente forteano. O sea, dudo del señor J.T. Smith, me lo creo, no me lo creo, etcétera, etcétera. No dudo, y sí me creo que el señor J.T. Smith tuvo una experiencia bastante única. Ahora, darle atribución fantasmal, darle atribución alienígena, darle atribución, no sé, de alguna índole, intentar encontrarle alguna atribución, algún atributo a esta aparición, no soy capaz. Me hallo bien alejado de una hipótesis extraterrestre. Se me hace increíblemente difícil atribuir cualquiera de estos fenómenos de apariciones a extraterrestres. Incluso
cuando hay luminarias y visiones de algo parecido a naves espaciales, de la que salen humanoides, las descripciones son tan antinaturales, tan forteanas, que incluso así se me hace duro darle crédito a una versión extraterrestre. Siempre acabo regresando a un principio daimónico. Y bueno, más adelante hablaremos más de esta exposición de lo daimónico en lo relativo a las apariciones. Pero ahora voy a pasar a la segunda aparición. La segunda aparición tuvo lugar en 1980 y esto era solamente 9 años antes de que yo estuviera haciendo camping por la zona. Y una vez más, a los que no sepan de lo que estamos hablando, pues lo referimos al programa 27, donde se describe con bastante lujo de detalles la aparición. Ahora, el sumario, el resumen es que el señor J.T. Smith volvía una tarde de un sitio de pesca que quedaba a unas cuantas millas de su casa. Había estado no pescando, sino estudiándolo para ir a pescar con unos amigos dentro de una semana o dos, y estaba atardeciendo. No había oscurecido todavía. Cuando al cruzar el camino, al dar un giro, se encontró con otra vez la campana de realidad, y a unos metros más adelante de él había unas dos figuras que tenían la peculiaridad de que le estaban dando la espalda, que el pelo estaba bastante largo pero se mezclaba con las vestiduras negras. Las dos figuras eran negras, y otra peculiaridad era que a una figura no se le veían ni manos ni pies, y la otra sí se le veía una mano por la cual se podía intuir y se podía deducir que le estaba dando la espalda al señor J.T. Smith, y pies. Y el brazo en común, el brazo derecho de una y el brazo izquierdo de la otra, estaban como si fuesen un solo brazo de unas criaturas, como si fuesen unas criaturas siameses, porque ese brazo él decía que se fusionaba en uno, como si estuviesen tomando una a la otra del hombro, y no sabía dónde empezaba la mano y dónde acababa la mano. No se veía la mano, solamente se veía el brazo que los unía como si fuese un puente. Y que después el señor J.T. Smith las perdió de vista, se lavó la cara, pero cuando miró al otro lado del río estaban allí. Bien, todos los detalles, amigos, vayan al episodio 27 y escúchenlo si no lo han oído ya. Esta se me hace más difícil todavía de analizar que la anterior. En primer lugar, han pasado 15 años. En segundo lugar, es un sitio geográficamente diferente. Ya sé que no estamos hablando de diferente estado, no estamos hablando de diferente continente ni país, ¿no? Estamos hablando de unas millas más allá. Pero si ustedes tenían alguna atadura a la idea de que a lo mejor esa aparición era una aparición ligada a la Tierra, geodésica, la primera aparición, la que estoy hablando, que apareció en su casa, ¿no? El que se le apareciera a él esta otra, 15 años después, y él respondiendo a la pregunta de que si entre tanto había habido algún incidente, y él decir que no, que de eso estaba 100% seguro, que estaba muy contento de haber vivido su vida sin incidentes en el medio, sin incidentes forteanos, sin incidentes extraordinarios. Bien, lo curioso es que hay un montón de detalles aquí curiosos. Para empezar, la estructura física de esto. ¿Por qué el ser que está más cerca del río no tiene ni manos ni pies? Pero el ser que está dando hacia la montaña sí se le aprecian manos y pies. ¿A qué viene esto de el brazo interconectado? Este aspecto siamés entre los dos. Y ahora otro detalle, amigos. El río. Aparecen al lado de un río. Y los ríos... los ríos son cada vez que ustedes ven una aparición mariana en un libro o oyen hablar de ella, van a saber que o hay un río a la vista o hay una corriente subterránea debajo. Vamos, casi en el 99% de los casos, el agua, además de que cubre la mayor parte de la tierra, la agua, cuando se trata de apariciones así forteanas, suele tener mucha conexión. Una cosa que omití escribir y que omití comentar era que cerca de la propiedad donde ocurrió la primera aparición en el 65, cerca de esa propiedad pasaba también un riachuelo chiquito, y que el señor J.T. Smith estaba construyendo un pozo y que él había contratado unas excavaciones, unas prospecciones para encontrar un manantial subterráneo encima del que excavar un pozo.
Y ahora que lo estoy pensando, se me olvidó añadir el pozo en el dibujo, pero el señor J.T. Smith tenía, cuando me estaba contando esto en el 89, un pozo en su propiedad, y esto se me olvidó añadírselo al dibujo. No me pareció relevante y ya ven, qué error. Y ahora estoy aquí, mientras estoy hablando de esto, atando cabos y digo, wow, eureka. Pues, en fin, la segunda aparición era a varias millas de su casa, que fue donde había ocurrido la primera. Y esta aparición además tiene un detalle. Eventualmente desaparece, pero vuelve a aparecer al otro lado del río en la misma posición, dándole todavía la espalda al señor J.T. Smith. Vamos, cosas así bastante absurdas. Si esto fuese una película de terror, así hollywoodera, de estas de Hollywood que quieren hacer ¡buh!, pues sí, las daría al otro lado del río y se le darían la vuelta y... pero no, no ocurre nada de esto. Las figuras mantienen la distancia de él. Es como si le tuviesen respeto. Recuerden lo que comenté de que el señor J.T. Smith en su segunda aparición no iba armado, y eso que él solía ir armado a todas partes, como un buen hombre montañés de Pensilvania. Pues aquí en esta ocasión, como había ido a auscultar unas tierras, unas aguas de río para pescar, pues no iba armado. Pero sin embargo la figura eso se mantiene a distancia y mantiene como su respeto. Y después está el detalle de que el pelo, él describe y dice que está fijo de que era pelo, el mismo tipo de corte de pelo en las dos figuras, me dice él. Y me lo describió y yo hice el boceto y él me lo vio y asintió con la cabeza diciendo que sí, que esa era la impresión que daban. No me corrigió diciendo que eran ni más altas ni más cortas ni que tenían más distancia. Era como si los dos no estuviésemos en la misma onda cuando lo estaba dibujando, porque el boceto de la segunda figura me salió a la primera, o sea, quiero decir de la segunda aparición, y el señor J.T. Smith pues me dio su bendición sobre el boceto. Pero él sí recordaba que era pelo y lo distinguió y lo dijo, pero sin embargo decía que cuando le caía sobre los hombros y le empezaba a cubrir la vestimenta era del mismo color negro como el pelo y que no podía distinguir dónde empezaba una y dónde acababa la otra. Y eso me llama mucho la atención. También me dijo, y yo no sé si lo comenté, de que en la segunda aparición las dos se mantuvieron increíblemente inmóviles, escalofriantemente inmóviles. Y ahora quiero dar un pequeño contexto, ¿no? Ustedes se dirán, vaya hombre, ¿y por qué no volviste? Hiciste una entrevista más larga. Bien, en el año 89 yo no estaba en condiciones ni económicas, ni psicológicas, ni nada de andar investigando. Yo malamente me podía pagar el alquiler y vamos, me estaba costando mucho solamente sobrevivir el día a día. Es cierto lo que he oído decir, de que a veces cuando tienes una vocación tienes que perseguirla. Hay historias bellísimas, ¿no?, de investigadores del misterio que se montan en el coche y se van a perseguir el misterio, pero faltan detalles que a mí me son importantes, ¿no?, cuando te cuentan esas historias. Por ejemplo, ¿dónde vivías? Ah, bueno, estaba viviendo con mis padres. Ah, qué bien. ¿Y el coche de quién era? Bueno, ¿era el coche de un amigo o era el coche que le pedí prestado a papá? Ah, ok, está bien. Y pasamos la noche en tal pueblo. ¿Y quedaste en un hotel, en un hostal? Ah, sí. ¿Y cómo te lo pagaste? Y te lo dicen así en la cara. Bueno, a mí me pasaban un poco de dinerito cada semana para mis gastos y yo en vez de ir al cine lo ahorraba y me podía hacer estos viajes. Ah, bueno, pues mis circunstancias no tenían nada que ver con estas. Yo fui una persona que a mí el misterio me salió a encontrarme a pesar de que yo no tenía ningún interés en el misterio. Y este es uno de esos casos, ¿no?, donde yo estaba buscando hacer unas vacaciones baratas y desintoxicarme un poco la mente de mis problemas y centrarme en la naturaleza, y me vino esta historia al traste. Una vez que me volví, después de haber pasado los 4 días allá, una vez que me volví a Nueva York, pues
sí, me estuve contento de haberlo encontrado, estuve contento de haber tomado esas notas, pero créanme, en el momento me quedó un poco resentido, un poco mal sabor de boca el haber tenido que gastarme 2 días pues intentando hablar con este señor para escribir este relato y no haber podido estar bañándome en el lago o paseando por los caminos de las montañas haciendo senderismo o haciendo amigos por otro lado, etcétera, etcétera, o sea, otras actividades. De hecho fue que me acuerdo que al mes siguiente conseguí tomar otros pocos días libres y me fui a otra parte de Pensilvania. Y ojo, no me encontré ningún misterio, no soy ningún Fox Mulder, ni me pasó nada extraño por mucho tiempo. Pero lo siento que no tuve ni la fortaleza, ni tuve los medios, ni tuve la inclinación de volver, por ejemplo, con una grabadora, con un equipo de vídeo, de filmar algo, de grabarlo para la posteridad. Lo único que quedaron fueron estas notas en un libreto de los años 80, que lo guardé en una caja y que resistió muchas mudanzas, que me cambié de apartamento varias veces, resistió una inundación, se me llenaron varias páginas de moho, y bueno, ahora se me está cayendo a trozos y lo tuve que transcribir porque si no estuviera estado 100% perdido. Y de ahí que esté saliendo este podcast y de ahí que tenga esas notas transcritas. Pero, en fin, mi opinión, mi comentario es un encuentro extraterrestre. Lo dudo. No lo voy a dudar 100%. Lo voy a dudar nada más. Nosotros somos muy prejuiciados, ¿no? Y creemos que para que vengan unos extraterrestres a visitarnos van a venir con una tecnología asombrosa porque nosotros estamos buscando esa tecnología. Entonces creemos que todo el mundo también la está buscando. No pensamos en ramificaciones más allá de la tecnología y creemos que cuando vienen a visitarnos van a venir con una fabulosa tecnología. En los años 50, cuando empezaron los platillos volantes de Adamski y todo esto, ¿no? Pues empezábamos a hablar de las naves con ribetes, con tornillos, ¿no? Y con una escalerilla que se descendía, decía chiqui, 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 que bajaba y por ella descendían peldaño a peldaño, ¿no? Los extraterrestres. Ahora estamos en el 2016 y estamos hablando de naves de plasma con unos giros en el espacio que son inconcebibles. Y empezamos a hablar de luces detrás de la cual hay humanoides, ¿no? Y cosas así. Ya nos hacemos un poco más sofisticados con la tecnología que le atribuimos a estos objetos volantes. Cuando yo digo que dudo de que sean extraterrestres, pero no quiero dudarlo 100%, es porque puede ser que haya seres que hayan descubierto, por ejemplo, una manera mística de cruzar el espacio y el tiempo. Y entonces, estas apariciones que vemos son campañas exploratorias. Y ellos están tan sorprendidos de vernos a nosotros como nosotros a ellos. De ahí que se congelen y se frisen. Y podrían ser extraterrestres, ¿no? O sea, a cierto grado. Porque negarlo sin tener más pruebas ni más datos es ser demasiado corto de mente. Pero sí quiero decir que lo dudo bastante. ¿Podrían ser espíritus? ¿Podrían ser fantasmas? Bueno, aquí les dejo el reto a ustedes. Defínanme espíritu de una manera concreta, defínanme fantasma de una manera más o menos científica que yo pueda usar esa definición. Porque cuando la gente usa el término espíritu y fantasma lo usan con términos implícitos, ¿no? El espíritu es lo que queda de tu esencia una vez que tu cuerpo descansa, fenece o se pone en la tierra. ¿Mi esencia de qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Del esperma cuando me pajeo? ¿Me estás hablando de la gota de sudor que me cae? Esencia. ¿Cómo carajo voy a medir yo la esencia? Ojo, que yo no digo que no exista el espíritu. Yo digo que soy reacio a usar cosas abstractas e indefinidas para buscar la verdad. Prefiero ir paso a paso y llamar a las cosas por su nombre.
Además que también sí dije de las definiciones sobre fantasmas en el episodio 27, ¿no? Y por eso no quería darle el tinte de fantasmal o de espectral a estas apariciones, porque faltaba una correlación con el factor humano perecido. Yo sí tengo otras experiencias que eventualmente voy a narrar y voy a contar que tienen que ver con fantasmas o con espíritus y que, como digo, tienen una correlación con el ser que ha dejado de existir. Y eso se puede establecer. Esto va más allá. Y repito, soy capaz de alinearlo mejor con algo daimónico. Por ejemplo, pueden referirse al programa número 13. El rey Salomón, ese domador de demonios salvajes. Pero, mejor aún, a la gente nueva le aconsejo que escuchen el programa número 11, que se titula Sobre demonios y daimones, o Yo para ser feliz quiero un daimón. Y aquí hablamos un poco de las teorías de Patrick Halper en su libro La realidad daimónica, que fue recomendado después por otros investigadores cuando lo descubrieron. Para mí ha sido ya un libro bastante referente desde hace bastante tiempo. Tuve la suerte de encontrarlo cuando salió, nada más salir y leerlo, y me enganchó bastante. Y es un poco difícil de leer, no es muy accesible, pero tiene bastantes claves, vale la pena la inversión de tiempo en él. Aquí yo me decanto más por acumular estas apariciones, quizás a algo más ancestral, quizás algo que ya estaba ahí antes de que la historia se empezara a escribir actualmente. Esta realidad no quiero todavía definirla. No quiero decir que tiene que ver con otras humanidades anteriores a la nuestra, otras civilizaciones. No quiero decir nada sobre ello todavía. Pueden ser cosas muy extrañas, como por ejemplo un egregoro, de los cuales hablaremos pronto. Puede ser, a lo mejor, no un egregoro producido por humanos, puede ser un egregoro de la Tierra, puede ser un egregoro del ecosistema. En fin, me decanto por algo del planeta Tierra, pero que a lo mejor puede que tenga más dimensiones, puede que tenga a lo mejor menos dimensiones, pero que es un poco distinto a todo lo que nosotros estamos acostumbrados. Pronto va a haber un programa llamado algo así, todavía no lo he definido, llamado algo así como Yahvé, ese tremendo psicópata, en el cual vamos a analizar cómo la figura de Yahvé se comportó a través del Antiguo Testamento, y vamos a encontrar muchos paralelos con la sociopatía. Y voy a decir que muchas veces deidades antiguas se les asigna comportamientos también demasiado inhumanos, otras veces demasiado humanos, pero que a pesar de todo, estas apariciones a veces se mantienen en línea con esos comportamientos, como si fuesen parte de esa mitología ancestral de la que solamente quedan pequeños retazos que se manifiestan así, como pequeñas apariciones de lo que una vez pudo haber sido y no fue. En fin, amigos, este ha sido mi análisis. Espero haber ofrecido alguna otra versión, variante, alguna otra vertiente que a lo mejor ustedes no la hayan pensado. Tenía que hacerlo porque este análisis lo hice ya en mitad de la grabación del otro episodio, del número 27, y me quedó casi un episodio de 3 horas. Y como comentó uno de los amigos que ahora mencionaremos en el contactado, él dijo, ¿por qué no lo cortaste en varias entregas y así hubiera sido más digerible? Por tanto, eso, quise hacer este programa y hablar de mis impresiones sobre lo que ocurrió en Pensilvania en 1965 y 1980. Pues aquí se acaba buscando claves y ahora continuamos con el resto del programa. Hoy en Misterios Recomendados. Sí, amigos, he cambiado el nombre de la sección.
porque como les dije quería abarcar algo más que solamente fuesen podcasts. De hecho, últimamente estaba recomendando demasiados programas de radio que no eran podcasts per se. Pero hoy les voy a traer una sección de La Rosa de los Vientos, la sección de La Rosa de los Vientos que se llama El Club del Misterio, y fue publicado el 17 de julio de este año, del 2016, y se titula Club del Misterio, ¿es la espiritualidad un engaño? Y en él Bruno Cardeñosa entrevista a Manuel Carballal, y Manuel Carballal habla de un sinfín de experiencias que tuvo con la espiritualidad. Y bueno, creo que todo el mundo debiera escuchar esto. Está excelente, está excelente. A ustedes están preguntando, caramba, ¿y cómo lo voy a encontrar? Bueno, pues pueden hacer búsqueda en iVoox, o si no, pueden acercarse a mi página web. Vayan a clave4545.wordpress.com, piquen en el menú de los podcasts y busquen el podcast 27, que es este. Cuando se abra la página, desciendan un poco y van a encontrar una sección de los podcasts recomendados, y ahí van a encontrar un enlace directamente al audio si quieren. Está muy bueno, y vamos, el señor Carballal es tremendo haciendo ironía. También quiero atraerles la atención a todos los amantes de la investigación del misterio. Y por investigación quiero decir encontrar esa gente divulgadora que te aporta pistas, pruebas, indicios que te ayudan a encontrar lo que quieres encontrar. Pues hay una publicación que es bastante famosa entre el ámbito del misterio, pero no tanto entre la gente común, que se llama El Ojo Crítico. No lo confundan con el programa de Radio Televisión Española. El Ojo Crítico es un magazine llamado Cuadernos de Investigación para Investigadores de Anomalías, EOC, El Ojo Crítico, y lo pueden encontrar en elojocrítico.info en la web, está en español, y tiene algunos de los mejores artículos que van a leer en su vida. Ya nos estamos tardando mucho en traer esto adelante para que la gente fuese más abierta y fuese más perceptiva al hecho de la existencia de semejantes publicaciones tan buenas que, vamos, deben intentar compartirlas siempre que puedan. De hecho, pronto habrá un artículo, un podcast que voy a hacer basándome en un artículo que ellos han publicado hace algún tiempo, pero que me encanta, y bueno, lo voy a mantener en secreto por ahora, pero es algo fascinante. Y claro, tampoco se olviden de nuestra publicación aliada con la que estamos intercambiando información y publicidad, que es El Mundo Sobrenatural, y la puedes encontrar en elmundosobrenatural.com. Muy recomendada. ¿Y ustedes han oído algo que les interesa compartir? Pues por favor, enlácenoslo en el muro de iVoox, mándenos un correo electrónico, déjenoslo saber. Ahora a continuación vamos a dar paso a la sección de contactados y vamos a dar las vías de contacto. Apúntenlas porque es un momento excelente para ustedes compartir con el resto de otros oyentes información que a mí se me escapa o que no se me ocurre publicar y que ustedes me pueden traer, realzar, hacerme dar cuenta de que está ahí y que es importante compartirla. Pasemos pues a la sesión de contactados. Esta es la música que nos indica que estamos en la recta final y ha llegado el momento de contactarnos con los contactados, con ustedes, queridos amigos. Recuerden, este podcast Clave 45 es un podcast que no tiene ningún ánimo de lucro, y si hacemos alguna publicidad es que estamos publicitando cosas en las que creemos, y lo hacemos por intercambio también de publicidad. Ellos nos publicitan y nosotros publicitamos a ellos, pero aquí no hay ninguna remuneración. Eso pongo mi mano en el fuego, y no solo eso, amigos, se lo he dicho algunas veces, no la hay ni nunca la habrá.
Esto es solamente un programa de divulgación, hecho 100% sin ánimo de lucro. La única manera que tienen ustedes de recompensar nuestro esfuerzo y asegurar de que se siguen produciendo programas es contactándonos. Y para eso no tienen que irse a un monte a esperar a ver las luces que americen sobre el agua, ni tienen que juntar las manos ni ponerse a cantar om, om, om. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un correo electrónico, escribirnos en el muro de iVoox, escribir en nuestro muro de Facebook. Tenemos cientos de vías de contacto y se las voy a dar otra vez ahora mismo. Y también quiero aprovechar para aclarar de que si hoy me encontraron un poco más lentorro, un poco que me estiraba más las vocales, que hacía más o sonidos extraños, es que ayer mismo tuve un poco de cirugía bucal y aún estoy con los efectos de la anestesia. Me han dado unas pastillas buenísimas que procuro no tomar, pero vamos, es tremendo estar grabando durante 3 horas y tener unos puntos en las muelas aquí. No se lo recomiendo a nadie. Pero bueno, en fin, pasemos a las vías de contacto. Nuestro correo electrónico, siempre disponible y siempre contestamos, es la clave 45@mail.com. Nuestra web es clave45.wordpress.com. Estamos en Google Plus, nos pueden encontrar por podclave45. Y también en Twitter. Estamos en @laclave45. Y queremos aclarar de que hacemos seguimientos mutuos a todas personas, a todos individuos que nos sigan y también a grupos que tienen que ver con el misterio, pero no vamos a seguir a dar reciprocidad a ninguna cadena de marketing o a gente que está haciendo marketing por hacer marketing. Y por último nos pueden encontrar en Facebook y estamos bastante activos en el muro de Facebook. Pueden entrar en nuestra página y escribir cuanto quieran, amigos. Estamos ahí disponibles y nos encanta compartir opciones e ideas. Bien, una vez que tienen las vías de contacto voy a leer algunos correos interesantes de la gente que las usó. Fer Illuminati nos escribió en cuanto al programa anterior, el programa 27, apariciones y un caso inédito en Bear Creek Township. Nos dijo en la página de Facebook: es la 1:40 AM y acabo de escuchar este podcast de apariciones y ahora creo que no podré dormir. Me gustó mucho la forma en que lo narras, que hasta corto se me hizo el programa. Enhorabuena. Si hay una segunda parte o tercera, la estaré esperando. Saludos desde Tijuana, México. Te saludamos, nuestro querido Fer, amigo, desde Texas, que estamos aquí, frontera con frontera. Muchas gracias por habernos escrito. Y sí, como puedes ver, hay una continuación del programa donde hablamos de los análisis. Y por favor, vete a iVoox y descárgate el resto de los episodios y seguro que encontrarás alguno que también da algo de miedo. Cuando no se habla de política se hablarán de daimones y vamos, los dos son parecidos. También a través de Facebook, Ali Fernández nos escribió y dijo: hola Gerald, me encanta tu programa y estoy deseando que salga el próximo podcast para descargármelo. Hace poco que os descubrí y estoy enganchada. Muchas gracias a todos los que proporcionan este tipo de información que nunca dirán los medios informativos de televisión y menos aquí en España, donde la manipulación informativa es tan evidente. Escucho vuestro programa y otros parecidos como El Vórtice y Carne Cruda y me entretengo en buscar datos en la red para contrastar y confirmar. Darse cuenta de que el mundo está más corrupto de lo que uno piensa no es fácil, e incluso siempre hay quien me dice que es mejor no saber según qué cosas para sentirse más feliz. Pero soy de las personas que piensa que la ignorancia mata al hombre y si no lo mata lo envenena. Gracias otra vez por tu trabajo. Un abrazo, Ali. Qué sabia suenas, Ali. De verdad, suenas a una persona tremendamente sabia. Le mandé una respuesta diciendo que su comentario me traía a recuerdos la alegoría de la caverna de Platón, de la cual hablaremos en mucho detalle dentro de muy poco. Pero es cierto, es un compromiso muy grande decidir por uno mismo, aprender a saber y aprender a aprender. Es tremendo hacer ese compromiso, porque te lleva a sitios que no esperabas y en situaciones nuevas en las que no sabes cómo comportarte. Ahí se distinguen de verdad los valientes del resto de la gente. Jimmy Recinos nos hizo una recomendación, el TTIP, un mundo feliz transatlántico.
y la vamos a poner también en podcasts especiales, en nuestros podcasts recomendados. Vamos a dejar el enlace ahí porque estuvo muy bueno. Quiero aprovechar también la ocasión, amigos, para darles las gracias por haber alcanzado los miles de descargas por episodios. Como he comentado alguna vez, yo siempre esperaba que este programa malamente pasara las cientos de descargas, y el verme que ustedes nos están poniendo en las miles, pues honestamente me asombra y me llena de felicidad. Así que, amigos, muchas gracias por dedicarnos su tiempo, porque nosotros lo respetamos y nos parece tremendamente valioso, tanto como el nuestro. Vamos a seguir leyendo algunos más. El señor Mankine nos escribió en el episodio anterior, en el episodio 27, diciendo: excelente programa, sería muy interesante escuchar más sobre estas apariciones. Y mira, tus deseos son órdenes, ahí aparece algo más, nuestro análisis sobre ellas. El señor Antonio Bonilla nos dice: excelente relato y muy bien relatado. ¿Será todo cierto? Soy Antonio desde España y es la primera vez que te escucho y me ha gustado mucho. Muchas gracias, Antonio. Y sí, buena pregunta. ¿Será todo cierto? Ni siquiera yo me he decantado por admitirlo. Sí me da la impresión de que el señor J.T. Smith creyó lo que me estaba contando. Pero después también el señor Antonio Bonilla se encontró con el programa del TTIP y dijo: hola, soy Antonio y solo quiero comentar que soy jurista y prefiero escuchar cualquier otra cosa menos estos temas políticos, que quiero desconectar de ellos. No estoy ni dando ni quitando la argumentación del programa, que es muy lícita, pero prefiero programas del tipo misterioso, y pienso solo que entre cualquier partido menos Podemos, que Venezuela y Cuba e Irak no han hecho precisamente muy bien. No quiero polémicas con nadie. Un saludo y no soy anónimo. Y se te aplaude, señor Antonio Bonilla. Se te aplaude. Solamente queremos también aclararte de que nosotros desde que el inicio de nuestro podcast nos dedicamos al misterio y la conspiración. Por tanto, este programa entró en la sección de conspiración, porque tal como se está manejando el TTIP, se está manejando como una conspiración. Lo que vamos a intentar hacer, y esto se lo hacemos una promesa a todos los oyentes, es que cuando tratemos temas conspiracionales vamos a poner algo al efecto en el título, así la gente ya sabe de qué va a ir ese show y no tiene que molestarse de oyéndolo, y puede esperar a la siguiente entrega que vaya más sobre el misterio. Pero sí queremos aclarar también, señor Antonio Bonilla, de que la razón por la que somos un programa de misterio y conspiración es porque esperamos hacer un círculo inmenso donde acabamos demostrando que las dos, la conspiración y el misterio, están ligadas dentro del mismo entramado. Nuestro amigo Anónimo estuvo muy activo en el episodio 27. Por ejemplo, uno de sus últimos comentarios fue: todo es mentira, los ovnis, los fantasmas, los Reyes Magos, Papá Noel, si hasta el ratoncito Pérez. Anónimo también nos dijo: vaya caca de programa, qué malo eres, tío, y 2 exclamaciones. Y anteriormente, ¿no?, por si acaso no me había enterado, también escribió: qué aburrido eres. Bueno, y lo siento, no se puede agradar a todo el mundo. Sin embargo, después pareció cambiar de opinión y dijo más adelante: Gerald, excelente programa, muy entretenido. Ha sido un gran descubrimiento en iVoox. Me apunto para la próxima. Saludos desde Guadalajara, Castilla-La Mancha. En fin, ya se hizo un poco menos anónimo el señor Anónimo. Un saludo muy grande. Nuestro amigo Eduardo Javier estuvo escuchando algunos podcasts anteriores y escuchó el episodio 24, la historia conspirativa de España en los últimos 100 años. Y hizo un comentario bastante impactante, en el sentido de que corto pero fuerte, Dijo: hola, ganó el que la gente quiere, y 2 veces. Hay que respetar a la mayoría, y no hay más. Saludos. Bien. Esme, nuestra amiga Esme, nuestra queridísima amiga Esme, muchos saludos a ti, a tu fabulosa familia. Pues escribió también en ese podcast, en el programa 24. Dijo: curioso el que haya todavía quien defienda una dictadura. No sé yo. Gente de mi familia estuvo en campos de concentración aquí en este país, y la verdad es que pienso que aún hay gente que le parecerá bien. Se le ofrecen misas a ese dictador con sus trapos bien altos. Gracias, Gerald, por contactar con la verdad
de una España hipócrita. Mira, triste, pero un poco cierto, la verdad. Una labor que honestamente prefería no haber tenido que hacer. Me hubiera encantado que no sintiera la necesidad de tener que hacerlo. También aclaré, cuando gente dice, me llamaron perro flauta y no sé qué, en el episodio 24, que si era de izquierdistas, que si era perro flauta y no sé cuánto. Y alguna vez tuve que aclarar de que aquí lo que hice fue una crítica del poder, que estuvo en el poder y que en este lado fueron unos fascistas golpistas, pero que si hubiese sido también un grupo izquierdista y hubiera hecho las cosas mal, que seguramente también las hubiera hecho mal, este podcast hubiera cambiado el tono y hubiera criticado a esos izquierdistas y golpistas. Y esto pongo mi palabra de honor sobre ello, porque el asunto no está en criticar a los fascistas o a los izquierdistas. El asunto está en criticar a los que tienen el poder cuando tienen el poder y lo hacen mal. Un oyente que se llama OOBB nos escribió en el programa 27, apareció desde Pensilvania, diciendo: me encantó tu programa, saludos desde Naples, Florida. Muchos saludos desde Texas. Nuestra oyente Rosa Gómez Rabadán estaba un poco enfadada de ver a tanto anónimo comentando. Dijo, entre otras cosas, todo aquel que comenta bajo un seudónimo anónimo tendría que ser borrado automáticamente. No más que no tendrían que dejarlo participar. Se esconden para así de repente decir barbaridades un día sí y otro también. Anteriormente Rosa Gómez también Rabadán había comentado la aclaración del principio está muy bien descrita, ya que dejas claro las diferencias entre quienes la diferencia entre fantasmas y fenómenos está en quien la interpreta. Por eso esos fenómenos son tan interesantes. Te explicas muy bien. Y muchas gracias por tus amables comentarios, Rosa. Julián nos dijo: excelente programa, y con tu forma de narrarlo es el toque especial que lo hace excelente. Saludos desde Querétaro. Muchos saludos nuestro hermano mexicano. Y nuestro amigo Jade Helm. Hola, me ha encantado este podcast. Por cierto, yo nací exactamente esa noche, del 28 al 29 de julio de 1975. Si tuviese aquí una música rimbombante te la pondría, amigo. Nuestro queridísimo amigo Helio Pons va y nos dijo: sí, todavía tienes el de 3 horas grabado, haberlo dividido en 2 o 3 partes, o ponerlo entero. Muy buena historia. Pues, querido amigo Helios, en parte este podcast tiene que ver con que reflexioné sobre tu comentario y dije, algo de razón tiene y algo me falta todavía por comentar. Así que ahí está, un poco brindándote a ti gracias a tu comentario. Y el señor Eduardo Javier: hola Yera, buena historia. El de la figura negra podríamos catalogarlo dentro de los famosos ensotanados, como los llamamos aquí en España, y no deja de ser un fenómeno ovni. Ahora, qué suerte tiene el señor J.T. Smith. Saludos. Pues mira, no sé exactamente si se catalogaría dentro de sotanados, como recomendé, la falta de capucha, pero sí sé a lo que te refieres y en cierta forma te doy un poco de razón. Eso sí, no estoy de acuerdo de que no deja de ser un fenómeno ovni, porque ovni quiere decir objeto volador no identificado, y este objeto volador ya entraba dentro de alguna fase de identificación que no se podía catalogar 100% como no identificado, aunque tampoco entrara dentro de 100% identificado. Este objeto no era un objeto, de hecho era una figura humanoide, entonces en su identificación tendíamos hacia personalizarlo. Si quieres ser completamente estricto, quizás sí, quizás hay que decir que es no identificado, porque no sabemos cómo se llamaba la persona que estaba flotando delante del señor J.T. Smith. El otro comentario que sí te voy a decir es que tú dices, qué suerte tiene el señor J.T. Smith, y el señor J.T. Smith siempre se consideró muy desafortunado y lo contaba como que esto hubiera sido algo bastante desgraciado que le ocurrió. Y con esto, amigos, llegamos al final del programa. Por favor, vamos a volver el próximo martes. Esperemos que ustedes vuelvan con nosotros. Me despido muy fraternalmente, muy cordialmente, su compañero de viaje, Gerald Dean. La próxima semana saldremos otra vez por iVoox, bien tempranito en el martes, así que si quieren sean los primeros en descargarnos. Y acompáñenos una vez más, estaremos esperándolos porque nosotros vamos a seguir grabando mientras ustedes nos sigan escuchando y sigan comentando. Y eso, recuerden, las conspiraciones existen, pero no pueden existir si no le damos las gracias a nuestros
becarios especiales que nos han ayudado detrás de las bambalinas para llevar a cabo este programa. Entonces vamos a dar esas gracias especiales, empezando por nuestro masajista y terapista homeopático habitual, el señor Andrés Tresado. También queremos darle nuestras gracias a nuestra consultante de temas políticos y senatoriales, el señor Esteban Dido. También queremos darle unas gracias muy efusivas a nuestra meteoróloga y huracanóloga de cúmulos y estratos, la señora Inés Tornudo. Y por último también muchas gracias por ayudarnos a nuestra asesora de temas horticultores y de hortensias salvajes, la señorita Susana Oria. Bien amigos, esto ha sido Enclave 45. Se despide de ustedes un día más Gerald Dean, agradeciéndoles de que me hayan acompañado en esta travesía una vez más. Por favor, encontrémonos otra vez en nuestra cita de los martes que viene. Y ahora sí, recuerden, las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen. Hasta luego amigos. Llega a tus manos El Mundo Sobrenatural, la revista oficial, donde podrás encontrar misterios, historia, curiosidades, casos sin resolver y los mejores enigmas del mundo del misterio. Con las secciones El Diario Winchester, Las Pesadillas de Freddy y las entrevistas de Jason. Recuerda, El Mundo Sobrenatural, tu revista del misterio.